Hola, bienvenidos una vez más a nuestro segmento Doctrina Básica. Es un privilegio, una bendición, es de gran gozo para nosotros el poder estar compartiendo con ustedes en este día. Una vez más, la palabra de Cristo. Y como siempre, hemos estado compartiendo nuestro versículo que el Señor ha puesto en nuestros corazones, lo que dice 1 de Pedro 2:2, que dice: Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Eso nos da la pauta a nosotros y nos vemos nosotros en la necesidad de desear, dice, la leche pura de la palabra. Una leche que no está mezclada con nada, sino que es pura lo que está escrito, lo que está ya imprimido en la palabra de Dios, que es la que nos hace crecer para salvación. Y sin más preámbulos, está mi hermano Martín Molina con nosotros. Dios me lo bendiga. La semana pasada, o en el segmento anterior, estuvimos hablando mucho respecto al diezmo. Y es un tema de mucha controversia, pero es un tema de gran bendición y gran edificación para nuestras vidas. Estuvimos viendo lo que dice el libro de Hebreos 7, en donde nos habla de todo lo del diezmo. Estuvimos viendo de que la primera persona que diezmó en la Biblia fue Abraham. Amén. Y también estuvimos viendo lo que significa la palabra diezmo, que viene del hebreo decatos, que significa décima parte. Y nos quedamos en que Abraham dio el diezmo de todo a Melquisedec. Lo estuvimos viendo y podemos encontrarlo nosotros en Génesis 14:18. Déjeme leer este versículo para que podamos introducirnos y empezar a estudiar más con respecto a este tema que es de mucha bendición para los hijos de Dios, que es algo sobrenatural para nuestras vidas. Dice ahí en Génesis 14:18, si ya lo tiene, acompáñeme a abrir su Biblia para que usted lo pueda leer, para que usted pueda verificar lo que nosotros estamos compartiendo y no lo estamos inventando, sino que el Señor ha puesto en nuestros corazones el poderlo compartir. Dice ahí: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Amén. Notemos algo muy importante, muy claro. Abraham vivía en una dispensación diferente a la que nosotros vivimos. A la luz de la Biblia nosotros podemos ver y encontrar de que han habido varias dispensaciones. La dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia en la cual nosotros nos encontramos ahora. Así es. Por causa de esta ubicación es de que muchas personas, cristianos, hijos de Dios, nacidos de nuevo, tienen ese debate en el cual ellos no han podido tal vez localizar, ubicar bien en qué dispensación están cada persona. Exactamente. Acuérdese de que Abraham estaba en una dispensación que era la dispensación de la conciencia. No había ley. La ley fue otorgada y fue dada a Moisés y Moisés la pasó al pueblo. Moisés la trasladó al pueblo de Israel, en el cual vamos a estar estudiándolo más adelante porque es muy importante y necesario estudiarlo para nosotros. Amén, amén. La verdad es que es muy valioso hacer las ubicaciones acerca de los periodos de tiempo, como explicaba el hermano Henry, para no hacer mezclas de lo que correspondía en el Antiguo Testamento y lo que era antes y lo que es después, ahora después de que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó, que fue el inicio de la dispensación de la gracia. Amén. Que no estamos nosotros en el nuevo pacto, por eso se llama nuevo pacto, no antiguo pacto. El antiguo pacto es donde vivió Moisés, no Abraham, sino Moisés. A Abraham le revelaron cuando Melquisedec le entregó pan y vino, lo leíste ahí. Amén. Que le entregó pan y vino. A Abraham le dieron
digamos, no regalo, sino esa bendición. Es algo que no tiene unas palabras para describir lo que Melquisedec le estaba compartiendo a Abraham. Amén. De tal manera que hablamos de Melquisedec, no estamos hablando de un hombre más, no estamos hablando de una creación más, estamos hablando de nuestro Dios mismo que descendió para tener comunión con Abraham. Entonces Abraham tuvo la dicha de que recibió pan y recibió vino. ¿Qué es la figura del pan y el vino en este caso? Es algo maravilloso, como lo decía, porque acuérdese que Melquisedec, el sacerdote Melquisedec, era una cristofanía. Exactamente. Una cristofanía. Es algo similar. Antes de que mi Señor Jesús fuera a la cruz, dice que se sentó con sus discípulos, compartió el pan y Amén. Compartió el vino. Así es. Entonces viene ahora Melquisedec, cuando ve a Abraham que venía de obtener una victoria. Por supuesto, la victoria había sido otorgada de Amén. parte de nuestro Dios a Abraham. Amén. Entonces viene Melquisedec, lo ve y dice que sacó pan y vino. ¿Qué importancia hay en eso? ¿Qué necesidad hay en que nosotros vengamos y nos sentemos a la mesa del Señor y compartir con el pan y vino? No estamos hablando ahorita de Santa Cena, pero es parte de lo que nos envuelve. ¿Por qué? Porque ahí vino Abraham y dice que diezmó a Melquisedec después de haber compartido el pan y vino, mi hermano Martín. Entonces la figura que nos da del pan y el vino es la sangre y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué maravilloso es eso. Me llamaba la atención lo que estaba diciendo ahorita, Henry, porque venía a mi memoria, tratando de recordar lo que la Escritura enseña. Los israelitas o los fariseos, los escribas, discutían con el Señor Jesús cuando el Señor Jesús les confrontaba y ellos decían: nosotros somos hijos de Abraham. Ellos alegaban derechos que le correspondían a los verdaderos israelitas. El Señor Jesús les habla y les dice: si vosotros fueras hijos de Abraham, oiga lo que Jesús les dice: si vosotros fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Amén. Porque Abraham vio mi día. ¿Cómo así? Abraham vio mi día y se gozó. Y ustedes no hacen eso. Y si fueran verdaderamente hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y en este caso, ¿qué hizo Abraham? Pues entregó el diezmo. Y lo hizo por una revelación. Lo hizo porque intimó con Dios, hubo una comunión. Mire, el milagro más maravilloso que le haya podido suceder a la humanidad entera es que Dios Padre haya enviado a su Hijo Jesucristo para poder tener comunión con nosotros. ¿Y qué vino a ser el Hijo de Dios? Vino a despojarse de toda su gloria con tal de tener comunión con nosotros. ¿Y qué nos dio? Pan y nos dio vino. Pero no algo material como el pan de entregar. Era su propio cuerpo. Sí. Y era su propia sangre. Aleluya. Es en nuestro mismo Señor Jesús. Por eso lo dice en 1 Corintios 11:23. Déjeme compartirlo con usted. ¿Por qué? Porque el pan es figura del cuerpo de Cristo. Es figura del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice 1 Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Otra persona que tuvo ese privilegio de compartir el pan y el vino. Abraham, los discípulos y ahora aquí el apóstol Pablo. Porque él está diciendo: yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Oiga, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Amén. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. Oiga, entonces fue otra persona que vino y compartió eso. Y ahora a nosotros nos da el Señor el mismo privilegio de acercarnos y compartir el pan y el vino, que es figura de nuestro Señor Jesucristo. El pan, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo; el vino, la sangre del Señor, la que nos da gozo, la que nos limpia, la que nos exhorta, la que nos hace ser blancos, más blancos que la nieve, dice su palabra. El pago que el Dios Todopoderoso hizo, nuestro Dios,
Padre y mandando a su Hijo Jesucristo por nuestra redención, para perdonarnos todos los pecados y no acordarse más de ellos, pagó un precio altísimo, no alto, sino altísimo, que marcó en la cruz del Señor Jesucristo, marcó la diferencia de la historia de la humanidad. Tanto así es que en todo acontecimiento, ya sea espiritual o natural, dice antes de Cristo y después de Cristo. Porque Amén. el pago fue tan enorme, inigualable. Nunca ha sucedido nada igual, ni sucederá nunca lo que el Señor Jesucristo hizo, el pago de nuestra redención. Hermano Henry, si Él pagó con su propia vida el pago de nuestra redención, a la par del diezmo, ¿qué es el diezmo? Hermano, ni se mira. Absolutamente nada. ¿Qué podríamos decir nosotros ahí? Nada. No es nada. Por eso aún el mismo rey David dijo, de lo recibido de tus manos, Wow, te damos. Oiga, si los recibimos de parte de nuestro Dios, ahora viene y lo damos. Y es que como lo dice también la palabra de Dios, el diezmo es prueba. El Señor nos está probando. aleluya. Él está probando tu corazón. Pero podemos encontrar nosotros de que cuando Abraham diezmo lo hizo por revelación, a él se lo revelaron, a él no se lo impusieron, a él no le dieron una orden, no, a él se lo revelaron, a él le nació dar Wow. ese diezmo. De esa misma manera, hermano que me estás escuchando, eso tiene que nacer en ti. Eso te lo tiene que revelar el Espíritu Santo. No es una imposición. No estamos bajo la ley para que no, tú tienes que diezmar si no estás en pecado. No. Te lo va a revelar el Espíritu Santo. Te lo va a revelar Él mismo cuando tú empieces a intimar con el Señor más. Porque eso es lo que estaba haciendo Abraham cuando compartió el pan y el vino con Melquisedec. Hubo un intimar, una Sí, Señor. comunión. Amén. Algo así similar como mi hermano Martín y yo hoy que estamos platicando. Amén. Y ustedes también que son parte Amén. de este Amén. estudio, de esta enseñanza. Exactamente. Amén. Vamos a hacer la diferencia en lo que ya yo creo de que con la explicación que hemos estado dando y con las escrituras que hemos estado leyendo, se ha visto claro qué clase de diezmo y en qué dispensación Abraham estaba entregando el diezmo, y que ya comprendimos que fue por revelación. Pero nació Moisés. Amén. Nació Moisés milagrosamente, creció, Dios lo llamó por medio de la zarza, él lo llevó a Egipto con mano poderosa a sacar a Israel de Egipto, y lo trajo hacia camino del desierto para llevarlos a la tierra prometida. Amén. Entonces ese trayecto, Dios le da leyes a Moisés, y entonces inicia la dispensación de la ley. Amén. Pero la dispensación de la ley viene siendo como una preparación, como un lenguaje que Dios está dando al pueblo de Israel, porque tenía que desintoxicarlos de todo lo malo que ellos habían aprendido en Egipto. Y Dios lo hizo por medio de la ley, poniéndole reglas, poniéndole mandamientos, poniéndole forma de conductas morales para poder vivir en una nueva vida, donde Dios los iba a ir limpiando poco a poco y les iba a ir mostrando que Él estaba con ellos. Pero referente a lo que es el diezmo, dice el diezmo de Israel. Amén. Dios establece leyes y exige al pueblo llevar el diezmo en el lugar que Él escogiera. Dios escogió el lugar donde el pueblo de Israel que tenía que llevar el diezmo. Miren, esta cita bíblica, Deuteronomio capítulo 12, verso 6, dice: deberán llevar a ese lugar sus ofrendas, Amén. que deben quemarse completamente, sus sacrificios, la 10ª parte de sus ganancias, sus contribuciones, sus promesas, sus ofrendas voluntarias y las primicias de las crías de sus animales. Dios establece el diezmo y lo establece como una ley, como una orden, como un mandato. Por eso que estamos hablando de la dispensación de la ley, que no nos corresponde a nosotros. Primeramente, porque está hablando a un pueblo, Amén. pueblo que estaban enseñándole a vivir, porque no vivían cuando estaban en Egipto, existían, sobrevivían por medio de castigos, pero Dios les está enseñando a vivir, y por eso le tiene que poner normas. Dice, de lo contrario, al no hacer eso el pueblo de Israel, Dios, si usted lo mira en Malaquías 3, 8 al 9 y hasta el 10,
Dios les habla bien fuertemente a ellos ahí. Wow, sí. Les habla Demasiado. fuertemente. Oiga lo que dice Malaquías 3:8. Voy a compartir el versículo porque me llama mucho la atención. Dice, ¿acaso puede el ser humano robar a Dios? Oiga, y lo hace con un signo de interrogación. Wow. Pero ustedes me están robando. Oiga la palabra de parte de Dios, qué duro. Y todavía preguntan, ¿en qué te hemos robado? Y Él les contesta, en los diezmos y en la ofrenda. La nación entera me está robando y por eso cae una maldición sobre todos ustedes. Wow. Oiga lo que está diciendo. O sea, hermano, de que examinémonos. Veamos por qué estamos como estamos. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Y ahí puede venir el pensamiento de muchas personas, cómo son de manipuladoras. No, el Espíritu Santo te está hablando. Déjate que Él te redarguya, que Él te lleve a esta transparencia de la palabra de Dios. Wow. La verdad es que, y fíjense que en este aspecto que debemos tomar una parte con mucho cuidado, así con pinzas si usted quiere. El pueblo de Israel, Dios le estaba dando esas ordenanzas y le dice que al estar haciendo eso ellos podían acarrear maldición para ellos. Para ellos, vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque estaba el tiempo de la ley. Ahí era literal, no era cosa de espera. Si eso sucedería con nosotros hoy, por favor, abramos los ojos. Si ese mandato fuera real, así para nosotros hoy que estamos a Dios, gracias, una vez más, gracias a Dios, que estamos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si eso sucediera hoy, hermanos, ni los que están enfrente ahorita oyéndonos, ni usted que está ahí en su teléfono, en su hogar viéndonos, estuviéramos. Aleluya. Fuera algo porque descalificados completamente. Estamos bendecidos nosotros, estamos cubiertos, estamos libres de eso que legalmente nos debería de caer. Amén. Gracias a Cristo. Yo ayer le explicaba a una de mi hermana aquí en la iglesia, que le decía que la ley no cambió a nadie. La ley no cambia, aunque era la ley de Dios, y la ley de Dios es perfecta, pero la ley de Dios no cambió a nadie ahí en el tiempo de la ley, no cambió a nadie, sino que el que vino a cumplir la ley, que es nuestro Señor Jesucristo, es el que cambia, no la ley. Porque si hubiera sido así, ¿para qué vino Jesús? ¿No? Entonces vino a hacer el fiel cumplimiento de la ley de su Padre. ¿Por qué? Porque ni un ser humano, ni Moisés pudo haber cumplido la ley. La cumplió. Ninguno. Por eso dijo mi Señor Jesús en uno de los versículos, yo no he venido a abolir o anular la ley. Exacto. No, yo he venido a cumplirla. Amén. Dijo. Yo he venido a cumplirla. Por eso me llama mucho la atención. Para el pueblo de Israel esto era una disciplina, una orden, era una ley de parte de Dios. Por eso, y lo podemos ver nosotros en Deuteronomio 12:6, que dice, deberán llevar a ese lugar sus ofrendas que deben quemarse completamente, sus sacrificios, la 10ª parte de sus ganancias, sus contribuciones, sus promesas, sus ofrendas voluntarias y las primeras crías de sus animales. Esto era dado en la ley de Moisés, que conste. No era dado en Abraham, no es dado ahora a nosotros, es dado en la ley de Moisés. Por eso les vuelvo y les hago la invitación. Esto es por revelación, hermano. Esto es voluntario. Amén. ¿Verdad? Entonces, de la simiente de la tierra. Oiga, el pueblo de Israel diezmó de la simiente de la tierra. Me llamaba mucho la atención. ¿Por qué? Porque tal vez podamos verlo así nosotros. En el tiempo de antes no existía tanto el dinero. Antes yo me acuerdo que mi abuelo me comentaba de que hacían el famoso trueque, ¿verdad? Yo no sé si alguna de las personas que me está escuchando aún lo practica o lo practicaron o lo escuchó de parte de sus abuelos, padres, ¿verdad? En donde dice de que si tenían ganas de comer, por decirlo así, un caldo de gallina hoy, Ajá. o una sopa de gallina,
Entonces viene y llegaba con el vecino y le dice, mire, yo maté mi cerdo, le voy a dar la pierna de mi cerdo y ¿será que usted me puede cambiarlo por una gallina? Entonces ese era el famoso trueque. Entonces en el tiempo de antes, probablemente en el tiempo de Israel, eso ellos hacían. Por eso dice que ellos venían y daban de la simiente de la tierra también. 1/10 parte de todos los productos de la tierra pertenece al Señor. Ajá. Oiga, tanto de semillas como de árboles frutales, pues están consagrados al Señor. Esos ya eran apartados para mi Señor Jesús. Amén. Eran apartados basados conforme a la ley de Dios. Y cuando ellos lo cumplían, había bendición para sus vidas. Pero cuando no lo cumplían, estaban desobedeciendo a la ley. Entonces, ¿qué sucedía? Exactamente. Es como lo dice Malaquías 3:8, una maldición ha caído sobre ustedes, ¿verdad? Amén. De verdad que la ley lo que venía haciendo era que venía señalando, venía apuntalando lo que realmente nuestro Señor Jesucristo iba a hacer. Fíjense que hay un versículo en Mateo 23, lamentablemente el tiempo se nos está yendo, Mateo 23, hasta muy fácil de aprenderlo, dice, les habla Jesús y les dice a los fariseos y les dice, qué terrible va a ser para ustedes, maestros de la ley, oiga, a los maestros, a los que quieren justificarse por la ley, dice, qué terrible va a ser para ustedes, maestros de la ley y fariseos. Fariseos es aquellos que eran celosos. Y les dice la palabra en signos de admiración, hipócritas, ustedes dan a Dios de la 10ª parte de todo lo que tienen, incluso de la menta, del anís y del comino, pero se olvidan de enseñar lo más importante de la ley, lo más importante de la ley. El diezmo era importante, pero había algo más importante de la ley, que era la justicia, la misericordia, la fidelidad a Dios. Dice, deberían hacer esto sin olvidarse de hacer lo demás, como dar la 10ª parte. Es algo tremendo que a veces las personas se enfocan tanto en qué es lo que van a sacar de la billetera. Y no en la justicia, amén, no en la misericordia, ni en la fidelidad. Y Dios, si Jesús, el que vino a cumplir la ley, el que vino a dar vino a dar su vida como el pan y el vino, el que vino a ofrecer el pago total de la redención, si vino a cumplir la ley y les está marcando la justicia, la misericordia, la fidelidad, yo creo, según la palabra de Dios, que deberíamos prestar atención a las palabras de Jesús. Prácticamente, mi hermano Martín, el Señor Jesús discernió el corazón de ellos. Porque como en la ley era impuesto el diezmo, entonces ellos vinieron y dijeron, ay, a mí no me tienen que machucar, dijo, porque yo diezmo. Wow. Yo estoy dando mi diezmo, yo doy mi ofrenda. Entonces por eso mi Señor Jesús les dijo, ustedes olvidaron lo más importante de la ley. Es la justicia, la misericordia y la fidelidad de Dios. Oiga, póngale atención a eso. Por eso también yo he visto personas de que vienen y se enfocan solo en diezmar. Y la persona que ha descubierto esto, que hay bendición detrás del diezmar, hay veces de que solo mandan su diezmo a la iglesia y ellos ni se acercan a la iglesia a buscar a Dios. Wow. Solo están dando su diezmo porque saben de que ahí hay bendición y Dios respalda su palabra. Y oiga bien lo que le estoy diciendo, hay bendición en el diezmo, pero hay cosas más importantes, como es la justicia, la misericordia y la fidelidad de Dios. Wow. Qué tremendo es lo que dice ahorita de mandar su diezmo por correo. Pero el corazón de estas personas, ¿cómo estará? Exacto. ¿Qué comunión tienen con Dios? ¿Qué forma de caminar en el Evangelio si no tienen esa comunión a quien supuestamente le están entregando el diezmo? Es como decir, bueno, yo ya cumplí como un apagar de conciencia. Yo ya cumplí, ya lo demás no me molesta, yo me estoy ocupando en mis cosas. Es un mandato. Wow. Hermano y amigo, si alguno todavía no has aceptado a Jesucristo y está haciendo eso, no lo sigas haciendo de esa forma. Lo más interesante y lo más importante es que nuestro Dios desea tener comunión contigo. Y después de que Él tenga comunión contigo y te regale la vida eterna, amén, te regale su bendición, te dé de su vida, de su protección, de su provisión, entonces Él va a invitarte a decir,
¿será que vale la pena para ti el que tú des el diezmo? Amén. Te está invitando a tener comunión contigo, a sentarte contigo, a intimar, como decíamos al principio. No que lo veas como un mandato, sino como una relación de amigos, de un padre al hijo. El padre al hijo, uno invierte en los hijos. Amén. Pero dice, bueno, voy a invertir en mi hijo y voy a invertir para sus estudios y todo, porque yo voy a ver cuánto voy a invertir, voy a apuntar todo lo que he invertido en él, y en el futuro este muchacho va a ganar el doble, entonces yo voy a recibir el dinerito para atrás. Eso se llama mezquindad. Exacto. Dios no trabaja así. Dios no trabaja, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, Es increíble, hermano dadivoso. Wow, no podemos pensar de esa forma. Después vamos a estar hablando, yo creo que mucho que hablar de esto. Israel diezmó lo siguiente, dice Levítico 27, 32, dice, todo diezmo del ganado o del rebaño, o ya sea de todo lo que pasa bajo el cayado, la 10ª cabeza será cosa consagrada al Señor, dice, y la vara, el cayado, dice, y de todo animal que pasa bajo la vara. Eso vamos a estar hablando en el próximo segmento, pero vamos a ir hablando de algo. La vara significaba o símbolo, había algo como simbólico de la autoridad de los ministros, de un ministro espiritual, de un ministro genuino de Dios, de un ministro aquel que está trillando como debe de hacerlo, un ministro que está obrando y sembrando en la viña del Señor, y él tiene el derecho, legalmente tiene el derecho, porque Dios así lo estableció, que viva del trabajo arduo que él está haciendo. Amén. Aleluya. Hermanos, se nos ha acabado el tiempo. No dejes de sintonizarnos en el próximo segmento, en el cual hemos estado hablando ya de varios temas, como la salvación, el bautismo en agua, el bautismo del Espíritu Santo, la fe, y el tema que nos tocó ahora, que fue el diezmo. Esperamos que nos sigas sintonizando. Deseamos que el Señor te bendiga abundantemente. Aleluya. Así como prospera tu alma, prosperes económicamente. Dios te bendiga. Bendición.